Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo muy especial porque a continuación os voy a poner un fragmento bastante considerable de nuestro podcast premium, uno de los episodios que subimos hace unas semanas y en el que hablamos sobre aplicaciones o herramientas de inteligencia artificial que pueden suplir la ausencia de Apple Intelligence en dispositivos que no son compatibles o también en países como Europa, que por desgracia ya sabemos que pues no vamos a recibir Apple Intelligence cuando salga oficialmente en los Estados Unidos. Así que espero que toda esta recopilación que hemos hecho con ejemplos prácticos y demás os sirva y os dé ideas de cómo podríais implementar estas aplicaciones en vuestro flujo de trabajo diario. Venga. Por cierto, que creo que he dicho Apple Watch Ultra, el que regalamos es el Series 9, que no está nada mal tampoco, ¿eh? Siento si alguien se ha hecho ilusión por unos segundos. Estamos regalando el Apple Watch Series 9. Iba a decir Ultra otra vez. En fin, como a mí se me quedó un poco mal sabor de boca, ¿no? Después de enterarme que Apple parece que nos va a dejar un poquito apartados, ¿no? Con esta decisión de retrasar el lanzamiento de sus funciones de inteligencia artificial en Europa, pues claro, al final yo he intentado consolarme buscando alternativas que confirman que realmente no necesitamos tanto Apple Intelligence, que evidentemente cuando llegue lo vamos a disfrutar muchísimo, faltaría más, y que por supuesto si llegase en septiembre pues lo recibiríamos con los brazos abiertos, pero no es el fin del mundo, ¿vale? Porque muchas de las integraciones que Apple va a hacer de la inteligencia artificial en sus aplicaciones ya las tenemos con otras que realmente si las empezamos a usar podrían sustituir perfectamente a Apple e incluso algunas herramientas, por ejemplo, que a mí me enseñaron en el briefing que hice con Apple de Apple Intelligence, que eran herramientas, por ejemplo, de generación de texto que están integradas en diversas apps como la de Mail, Notas, etcétera. En realidad, no sé hasta qué punto las usaría en mi flujo de trabajo cuando en realidad ya estoy acostumbrado a usar aplicaciones que hacen eso y que ya llevo usando durante más tiempo. Si te parece, Fabi, pues vamos a ir poquito a poco. Yo voy a ir comentando algunas, tú vas comentando otras, etcétera, ¿vale? Voy a empezar quizás con la aplicación que más utilizo en mi día a día para trabajar, que es Notion. Notion es una aplicación fantástica, tenemos un curso en La Manzana Mordida por si queréis conocerla con todo lujo de detalles, pero Notion al final es un todo en uno, porque más allá de ser una aplicación ultra completa, lo que se refiere a las posibilidades que ofrece de generación de textos, tablas, etcétera, va mucho más allá y también incorpora algunas tecnologías de inteligencia artificial que no están nada, pero que nada mal. Voy a poner pantalla completa para que podáis ver mejor pues, todo lo que yo voy a hacer en Notion mientras voy explicando estas funciones de IA. Mi Notion es este. Yo ahora mismo tengo 3 proyectos principales. El de La Manzana Mordida, un proyecto con prompts o indicaciones de inteligencia artificial y luego una guía para dominar las palabras clave y alcanzar el número 1 en las búsquedas de YouTube, que me la tengo siempre aquí a mano, que bueno, hice pues investigando mucho durante meses. En fin, vamos al lío. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial en Notion y cómo nos podría servir para suplir muchas tecnologías que monta o equipa Apple Intelligence? Pues yo, por ejemplo, una de las cosas que utilizo es cuando me veo mi calendario y empiezo a planificar uno de los próximos vídeos, por ejemplo, pues os voy a hacer un poco de spoiler de vídeos de la semana que viene, ¿no? Me voy a la semana que viene. Voy a irme al vídeo del jueves, que es un vídeo sobre WhatsApp, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí una estructura creada que, pues me permite cambiar el estado, la fase en la que se encuentra el vídeo, etcétera. Y bueno, yo me voy al guión directamente.
Entonces, Notion tiene la inteligencia artificial integrada de una forma fantástica. Y es que si yo hago un toque a la tecla espacio, yo automáticamente me saca las herramientas de inteligencia artificial disponibles. Y hay unas cuantas. Me permite escribir directamente en esta cajita de texto el prompt concreto, como si fuese ChatGPT o lo que sea. No es necesario que yo utilice Notion solo para tareas relacionadas con productividad. Imaginemos, puedo preguntarle cómo se llama la comisaria de la Unión Europea. Entonces, aquí nos está diciendo que la comisaria de la Unión Europea se llama Ursula von der Leyen. Y lo ha hecho muy bien. Podría seguir haciéndole preguntas y utilizar la IA de Notion como mi propio ChatGPT que puedo hacer desde cualquier parte. Incluso luego hay algunas opciones añadidas. Imagínate que estás en realidad escribiendo algo más amplio, como un artículo, etcétera. Pues incluso le podría decir, continúa escribiendo esto o hazlo más largo. Pues precisamente os voy a poner el ejemplo. Le voy a decir que alargue su respuesta. Bueno, pues aquí incluso me está dando más detalles. Dice, la comisaria de la Unión Europea se llama Ursula von der Leyen. Desde el 1 de diciembre de 2019 ha desempeñado el cargo de presidenta. Dime, Fabi, perdón. ¿Y le podés acotar, por ejemplo, ahí? ¿O tenés que volver a hacer la pregunta? ¿Se puede continuar? Es muy bueno esto. Dime qué quieres que yo añada a esto. Dime. ¿Y la presidenta de la Comisión de Competitividad de la UE? Y la presidenta de competitividad de la UE. Vamos a dar la intro. Pues mira, añade, sí, dice, está. la presidenta de competitividad de la Unión Europea es Margrethe Vestager. Nuestra amiga. Así nos quedaba nuestra amiga también. Eso es, o sea, fijaos el potencial que tiene. O sea, podemos incluso no depender para ciertas consultas que queramos hacer sobre la marcha cuando estamos trabajando en un documento, podríamos utilizar la IA de Notion para hacerle preguntas generales. Pero donde es fuerte, evidentemente, Notion es a la hora de desarrollar textos, ¿no? Entonces, para mostraros mejor esta parte, me voy a ir a un guión que ya haya escrito, como puede ser, por ejemplo, el del recopilatorio de noticias que estaremos publicando este mismo viernes 5 de julio. Bueno, pues este es el guión en concreto, aquí con mis anotaciones para Gonzalo, para que las tenga en cuenta a la hora de editar el vídeo. Y como veis, yo tengo redactado todo, mi sumario, mi introducción, cada bloque de noticias. Por ejemplo, me voy a parar en este bloque de noticias. Entonces, otra forma que tengo para invocar a la inteligencia artificial de Notion, más allá de invocarla con un espacio, es simplemente haciendo una selección sobre lo que quiero que trabaje y me voy a este botoncito que sale al lado del más y me dice pedir a la IA. También hay un comando acortado que es comando más J, pero bueno, yo suelo utilizar sobre todo este. Entonces le digo a la IA, pues mira, revisa o corrige la ortografía y la gramática de este texto. A ver qué hace. Entonces lo reescribe corrigiendo la ortografía y la gramática en caso de que tuviese alguna falta ortográfica, y puedo decir que reemplace el texto que ya había seleccionado previamente o incluso que lo inserte debajo, o si quiero ampliarlo le puedo decir que continúe escribiendo o lo alargue. Voy a descartar esta parte y os voy a mostrar todas las funciones que nos ofrece esta tecnología de Notion. Por ejemplo, podría mejorar la escritura, hacerlo más corto, alargarlo, modificar el tono del texto que haya escrito, si quiero que sea pues con un tono más profesional, informal, directo, asertivo, amistoso, que simplifique el lenguaje, por si a lo mejor es un texto un poco técnico, que lo resuma, que lo traduzca a otros idiomas, que me lo explique, que encuentre elementos de acción. Ahora vamos a seleccionar esta parte. Y luego, bueno, tienes más opciones como borradores. Puedes pedirle a Notion que te haga una lluvia de ideas, que te cree una entrada del blog, un esquema, que te adapte lo que hayas seleccionado o que parta desde cero para hacer publicaciones en redes sociales, notas de prensa. En fin, las posibilidades son infinitas. Yo invito, por supuesto, a la gente que lo pruebe. Vamos a probar esta función de encontrar elementos de acción, pues del texto seleccionado. Como la novedad de iOS 17.6 simplemente es esta, pues bueno, me remarca esta función como la única que me puede que puedo hacer un check para marcarla como completada. Pero bueno, Javi, más o menos yo creo que os podéis hacer una idea de todo el potencial que tiene sobre un proyecto. Pero luego
y ya remato con Notion para no alargarme demasiado. Si os fijáis abajo a la derecha, hay un botoncito con unas estrellas que me permite preguntar a la IA. Y esto me parece súper práctico, porque lo que hace es utiliza todos mis proyectos de Notion como conocimiento para que yo poderle hacer preguntas sobre la marcha. Por ejemplo, ¿cuántos megapíxeles tiene la cámara del iPhone 15 Pro Max? Lo pregunto, entonces, para generar la respuesta, busca la información en todos mis proyectos. ¿Ves? Está leyendo varios artículos y me da la respuesta. Dice, la cámara principal del 15 Pro Max tiene un sensor de 48 megapíxeles. Está súper bien, porque además desde aquí podría buscar, yo qué sé, el guión de referencia. Claro, podría pinchar en el guión de referencia, aquí me da varios, o podría hacerle preguntas incluso muy rebuscadas de en qué vídeos recientes hice mención a Rhinoshield, por ejemplo. Y piensa durante unos segundos y vamos a ver si lo hace bien. Está buscando en los vídeos recientes y lo ha clavado. Pues mira, el más reciente efectivamente fue el del viernes pasado, el recopilatorio de noticias que se titulaba Apple multada por 38.000 billones. Si yo me meto en este proyecto, voy a cerrar este bocadillo. Ahí está, vídeo patrocinado sí. Y si bajo un poquito, aquí está, mención de Rhinoshield. Para que veáis que lo ha hecho bien, fecha 28 de junio, es decir, el viernes pasado, hace justo 7 días. En fin, como veis, está muy, muy bien. Fabi, ¿qué te parece Notion? ¿Sabías que era tan potente? Me encanta, no me doy cuenta constantemente que usamos siempre el 5% de cada proyecto, viste que es una realidad. Me sorprendió. Por otra parte, también decir que cuando las empresas dicen que se copian entre sí, es altamente subjetivo porque es la metodología, primero el menú contextual o el chatbot, pero el concepto del menú contextual ante un texto destacado es como el estándar que tenemos en la forma de interactuar. Apple lo que presentó con Apple Intelligence es ese mismo concepto y yo te preparé también 2 apps para mostrarte de exactamente lo mismo. Venga, así que allá. Yo no sé si estoy ya compartiendo. Bien, perfecto. Y lo que te voy a mostrar es la primera. Yo estoy en un Mac en el cual no puedo en este momento ejecutarlas, pero sí te la quiero mostrar. Y utiliza la misma lógica. Te lo voy a llevar a pantalla completa. Decime si se ve. Y fíjate que lo que hace... ¿Cómo se llama, Fabi, para la gente que nos escucha? Bien, se llama Plus, es el nombre. Es Plus, es más inteligencia artificial. Esta, por ejemplo, está en el paquete de Setup. Ahora te voy a mostrar en qué parte. Tiene un apartado específico de inteligencia artificial. Y esta en particular, tengo 2 preparadas. Me gustó por 2 motivos. El primero, te permite reescribir. Seleccionás el texto, lo marcás Option Space, se convierte en tu atajo de teclado y te da las mismas funciones. Chequear gramática. Sí tiene soporte español. Eso me pareció bastante bueno. El video está en inglés por una cuestión. Y tiene traducciones a otros idiomas. Esto que ves en el listado también, si apretás estos puntitos, te permite configurarlos. Entonces yo tendría no alemán, por ejemplo, sino traducir al español o traducir al inglés. Bueno, te permite hacer un resumen, buscar el explain a partir de Wikipedia, mejorar la escritura, chequear la gramática, simplificar el lenguaje. Acá te abre un segundo prompt que lo que te hace es avisarte si vos lo querés más elegante, un poco más. Y acá hay para parafrasear, que es algo que está bastante bueno cuando vos tenés muchas veces, como nos pasó esta semana, Fer, palabras repetidas. Entonces, ves, ahí lo va haciendo en el contexto. Una vez que lo elegiste, te permite unir. Y después los resúmenes funcionan en cualquier lado. Estás trabajando en una web y le pedís, bueno, haceme un resumen de esta web o te toma hasta URLs. Me parece bastante completo. Pero la que más me sorprendió, debo ser totalmente honesto, es esta otra que te voy a mostrar ahora. Que es esta, que es increíble, se llama Elephas, ahora te lo voy a mostrar, pero esta es toda el área de inteligencia artificial. Yo usando todas, acá no las tengo instaladas, los invito a que vean el episodio sobre esto, pero sí, nosotros con Setup tenemos un montón de episodios en el canal y
lo que voy a mostrarte es esta otra que hace exactamente lo mismo. El video es un poquito pesado, así que te lo voy a ir avanzando. Vale. Bueno, te permite escribir, utiliza todas estas fuentes, probablemente sea una de las más completas, y directamente vos lo tenés por el chat interno, pero además funciona contextualmente, lo mismo que mostró Apple, ¿lo ves? Y se llama igual, esto me causó gracia. ¿Ves que dice Rewrite? Que era el nombre que le puso Sí. Apple. Bueno, ellos tienen obviamente la posibilidad de hacer la reescritura y contestar directamente en el mail. Fíjate qué es lo que está haciendo directamente, le va dando las respuestas, puede seleccionar si es formal, si es informal, va bastante bien, hace exactamente lo mismo, le podés pedirlo, se lo podés pedir en cualquier contexto y para los que lo vieron te abre ese elefantito, que es el icono. Y lo Se que parece más me gusta... mucho, efectivamente, como comentas, a la integración que tiene Apple, que también Es desde igual, cualquier ¿viste? parte tiene un iconito y desde ahí tienes las opciones para bueno, seleccionar qué función de la inteligencia artificial quieres ejecutar. Eso está muy bien. Mirá, y lo hace igual y te permite trabajarlo por fuera y después transferirlo. Y funciona con todo el ecosistema. Me pareció realmente muy bueno. Te voy a mostrar como algunos de los ejemplos. Ves que yo te decía, lo puedes hacer con modelos de negocios, lo puedes hacer... A mí me sorprendió. Ves que es totalmente contextual y funciona en otras aplicaciones porque está a nivel sistema operativo y... Quería ver si te lo incluía acá. No, te agrega en mi otra Mac, en el MacBook, porque tiene que tener procesador M, te agrega en la barra superior, te agrega el elefantito, entonces lo tenés todo el tiempo y podés, que sí me gustó, ir a ver el historial. Para esta primera parte tenía estas dos seleccionadas, Fer, que se las recomiendo, son bastante buenas y recuerden que acá en el canal tenemos muchos videos de setup y en mi opinión, merece la pena. Sí, 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 no, desde luego. Merece muchísimo la pena. Yo creo que es de esas aplicaciones que cuando nos toca hacer un vídeo promocional lo hacemos encantado porque se recomiendan solas. O sea, yo como usuario, que me encanta la tecnología, cacharrear y demás, o sea, la pagaría como pago muchas veces sin consumir realmente episodios de series de Netflix. Yo Netflix lo tengo, a pesar de todo, sigo pagando Netflix y es verdad que hay veces que no consumo contenidos. Pero en el caso de Setup, es que prácticamente... Yo me atrevería a decir que el 70% de las aplicaciones que más uso en mi día a día son de setup. Son de setup. Sí. Así que yo creo que eso ya dice mucho de la calidad del catálogo que tienen. Bueno, vamos con la siguiente aplicación de mi listado, que bueno, esta es un clásico, pero creo que es muy importante mencionarla porque la tenemos ya de forma nativa en Mac y, ojo, porque creo que cuando esté 100% operativa con el nuevo modelo de voz, creo que mucha gente va a utilizarla por encima de Siri. Estoy hablando, por supuesto, amigos, sí, de la aplicación oficial de ChatGPT para Mac, que por supuesto yo tengo instalada. Hicimos un vídeo en el canal, por supuesto, hablando con todo lujo de detalles sobre la aplicación, así que, bueno, voy a comentarlo un poquito por encima, haciendo alguna demo, para que veáis el potencial que tiene, pero a grandes rasgos... ¿qué es la diferencia de la versión de escritorio? Bueno, pues que podemos, por ejemplo, utilizar, una vez la tenemos abierta, comando más espacio para poder hacer una petición desde cualquier parte. Imagínate que estás en Safari, pues podrías hacer una petición rápidamente desde Safari e incluso puede hacer una captura de lo que estás viendo en Safari para poder reaccionar respecto a eso que estás viendo. Tienes, por supuesto, el modo conversación, que podría abrirlo con el icono de los auriculares en la parte inferior derecha. Hola, ¿qué tal? Esto es una prueba. Vosotros no lo escucháis, pero a mí me está diciendo, hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien por aquí? ¿Algo nuevo que contar? Eso es lo que me ha dicho, ¿vale? Vosotros no lo escucháis porque no tengo hoy la Rodecaster para poder transmitiros estos sonidos. Pero bueno, en general, funciona muy bien. Aquí está la transcripción de lo que me ha dicho.
¿Para qué podemos utilizar la aplicación de ChatGPT? Bueno, para muchas cosas, evidentemente. Al final, para todo lo que utilizáis la aplicación o la versión de escritorio, pues podéis utilizar también la versión oficial para Mac. Yo aquí, por ejemplo, podría seleccionar los modelos que podría utilizar. En este caso, el que más uso suele ser el GPT-4o, que es el modelo más nuevo y avanzado, pero ya sabéis que tenéis también opciones para elegir el modelo GPT-4, GPT 3.5. Y luego tengo aquí algunos GPTs que son como asistentes ya preconfigurados, que incluso me lo he creado yo, se llama Influencer GPT. No sé si veis que pone creado por Fernando del Moral ahí abajo, que este GPT está especializado en escribir contenido atractivo para redes sociales. Si os parece, voy a hacer incluso una demo aquí con todos vosotros. Por cierto, creo que no pasa nada si pongo en este ejemplo, a ver, vamos a ponerlo así, porque realmente no se ve a pantalla completa, así que se nos vea un poquito a nosotros. Vale, vamos a, por ejemplo, me voy a ir a Mac Rumors mismamente. Mira, ha salido una noticia sobre una filtración que confirma que Apple está trabajando en un accesorio para el hogar. Vale, pues imagínate que yo quisiera hacer ahora mismo un post en mis redes sobre esa noticia. Pues le digo, hola, ¿vale? Entonces ya lo primero que me va a hacer mi GPT es hacerme una primera pregunta que me dice, ¿sobre qué quieres hablar en tus redes sociales? Explícame con tus palabras más o menos cómo te gustaría expresarlo en caso de tener alguna preferencia. Pues le voy a decir, quiero comentar la noticia que acaba de salir sobre un nuevo producto para el hogar que vendría a sustituir el actual HomePod y que tendría el chip A18. ¿Vale? Entonces, me va a hacer una segunda pregunta. Dice, perfecto, entendido. Ahora la segunda pregunta. ¿Tienes una o varias URLs sobre la noticia o tema en cuestión? Si prefieres, puedes pegarme el texto. Bueno, yo le voy a pasar la noticia porque, bueno, en general ya es una noticia publicada. Vamos allá. Y ahora va a buscar la información en la web, me hace un análisis de la noticia, me dice, vale, la noticia confirma que Apple está trabajando en un accesorio para el hogar que podría sustituir al actual HomePod. Este nuevo dispositivo identificado como Home Accessory 17.1 sugiere la incorporación del chip A18, el mismo que se espera en los próximos modelos de iPhone 16. Además, este accesorio ejecutará una variante del software de tvOS, lo que implicará capacidades avanzadas de inteligencia y rendimiento. Entonces me empieza a crear textos con 4 enfoques. Enfoque informativo, enfoque educativo, enfoque personal y enfoque reflexivo. Entonces yo tendría que empezar a leer estos textos. Por ejemplo, enfoque informativo, ¿no? Apple está revolucionando el hogar con un nuevo dispositivo que promete reemplazar al HomePod. Equipado con el potente chip A18, este accesorio llevará la inteligencia y funcionalidad de los hogares a otro nivel. ¿Qué esperáis de esta nueva incorporación? Bueno, vamos al enfoque educativo. ¿Sabíais que el nuevo accesorio de Apple podría sustituir al HomePod? Con el chip A18, este nuevo dispositivo promete integrar mejor la inteligencia artificial en nuestros hogares. Bueno, enfoque personal. Estoy emocionado por el nuevo accesorio para el hogar de Apple con el chip A18. Este dispositivo puede ser la pieza clave que nos faltaba para una casa inteligente y eficiente. Tal. No sé, o sea, como veis, me va creando sobre las indicaciones que yo le he dado diferentes textos. Imaginemos que, por ejemplo, me ha gustado el enfoque informativo 1, ¿vale? Entonces, me da un tercer paso. Me dice, ¿te gustarían más sugerencias para algún enfoque en particular o prefieres que utilice alguno de los anteriores como referencia? Pues le voy a decir informativo 1, ¿vale? Entonces dice, basándome en el primer enfoque informativo, he creado 5 textos más. Entonces me está creando 5 posibles textos más sobre esa noticia para mis redes sociales. Entonces luego yo podría seguir haciendo ajustes o quedarme con el que me guste. Estos son los GPTs. Esto, insisto, podría formar parte de un futurible curso de inteligencia artificial, cómo crearte GPTs que te permitan hacer todo esto, que esta semana alguno sugirió. Y no me parece mala idea, porque a mí ya sabéis que todas estas cosas me chiflan. Así que me apuntaría a haceros un curso para sacarle más provecho a vuestro chat GPT. E incluso si queréis probar este GPT, me lo podéis pedir, que no tengo problema en compartiroslo, porque es muy, muy práctico. Lo he creado yo, O sea, es creado por mí y os reconozco que lo he creado esta mañana, concretamente, precisamente para poder hacer alguna demo en el podcast. Así que, en fin,
ChatGPT lo conocemos todos, no me quiero parar mucho tampoco con ChatGPT, pero simplemente que su integración con macOS la hace una muy buena opción para que no echemos de menos Apple Intelligence, Fabi. Y hay que reconocer que funciona tan bien. Por algo es el líder de la industria y cada día más viste la noticia de que Rain AI, que es una empresa que financia Sam Altman, se llevó a uno de los jefes de ingeniería de inteligencia artificial de Silicon de Apple. Problema grave. Bueno, por cierto, hablando de ChatGPT o de OpenAI, también esta semana se ha conocido que Phil Schiller va a formar parte de la mesa de OpenAI. Va a poder asistir a las reuniones que hagan para ver un poco el futuro que va tomando la empresa. No va a poder votar en las decisiones importantes, pero va a estar ahí de supervisor. Interesante. Claro, son con los que tienen acuerdos más grandes, pertenecen a esa mesa. El concepto de OpenAI, ya que estamos hablando tanto de inteligencia artificial, es que iba a ser open. Finalmente la empresa se desvió y ahora nada más alejado de open. Pero los primeros inversores, entre ellos, por eso hay tanto odio con Elon, porque la primer founding, la primera vuelta, la primera ronda de negocios para invertir en el inicio de OpenAI, la hicieron 4 o 5 empresas que creían en la libertad de la inteligencia artificial, y con la primer demo, no sé si se acuerdan, para la controversia, salió y se asustó Elon y dijo, esto puede ser el fin. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que luego entendimos que había que conducir las respuestas, pero le pasó al jefe de ingenieros de Google, que dijo, ya es consciente, esto es Terminator, es el fin. Así que sí, me parece que está muy bien. ¿Querés que vaya con una de las generativas de imagen? Venga, pues adelante, vamos con alguna de imágenes. Ahí estoy compartiendo pantalla. La que tengo acá es probablemente uno de los estándares más grandes del mundo, es Photoshop. Esta es la versión 24 de Photoshop. Esta a mí me sorprende porque nos permite hacer cosas bastante interesantes. Entonces simplemente arranqué con un canvas vacío, le marco y le vamos a poner acá. Yo lo hago en inglés, pero si quieren lo podemos hacer en español. Entonces ponemos una pradera verde con árboles y lagos. Entonces le damos el contenido y le damos a generar. En mi opinión, acá me está generando y me hace 3 estructuras visuales para elegir. No hay límite y las variaciones se pueden hacer a partir de uno de estos elementos. Acá hizo la primera, hizo la segunda y la tercera. Joder, si es que parecen de verdad, ¿eh? Sí, son increíbles. Vamos a tomar esta, que me gusta, y vamos a, en esta misma, muchas personas lo que hacen es acoplan las capas para que no para que no tenga que interactuar sobre la otra. A mí me gusta dejarlas así, marcas otra área. Vamos a tomar acá y le vamos a pedir un avión de línea para que no sea un avión de acrobacia ni nada. Simplemente le marqué. A mí lo que más me gusta de la creación de contenidos generativos es que vos podés ir jugando y si no te gusta, fíjate, acá me dio la primera opción, me gusta el ángulo, acá dio otra y acá dio una tercera. Supongamos que me gusta más la tercera, me quedo con esta. Vamos a poner acá, marcamos acá esta parte, o vamos a marcar una parte un poco más grande que tape una parte del árbol de acá y le vamos a poner un gran árbol. Generar. Acá tengo 3 capas. Esta capa está tapando el fondo, que fue la primera capa generada. Tengo la segunda. ¿Por qué muchas personas acoplan? Ahora se los voy a mostrar. Verán acá las estrellitas. Acá me puso el árbol por frente y me da varias opciones. Fíjate cómo interactúa con el pastito, ¿no? A mí me parece que es muy bueno. Hasta la sombra. La sombrita, las ramitas. Y el avión queda atrás, fíjate. Y esta que está... Mirá acá. Increíble, ¿eh? Supongamos que tomamos esta. ¿Por qué muchas personas hacen las capas? Lo voy a hacer al revés. Vamos a apagar todo y te voy a mostrar esta. Ves que como yo lo marqué en un rectángulo, me analizó el fondo para que quede exactamente combinado con las nubes. Ves que compensó las nubes en el contexto global. Lo mismo hace acá el árbol. Tomó parte del avión que yo había elegido.
Por eso es. Vos fíjate qué increíble. Y para terminar, vamos a hacer algo que a mí siempre me sorprende. Vamos a poner acá. Fíjate esto qué bueno. Una persona mirando a cámara. Cámara. Ahí está. Generar. Con lo cual me lo tendría que hacer en un plano más frontal que los demás. Y fíjate, acá a veces quedan muy bien. Y a veces, ahí lo hizo justo al revés. Suele pasar. Hasta con de tatuaje y todo. Sí, acá hizo, mirá. Pero este es el motor actual. El nuevo motor que lo van a presentar ahora es muy superior. Acá vos fíjate, lo hago con esto como ejemplo. Vos puedes eliminar, si no te gusta, buscar más variaciones o simplemente pedirle 3 más. Como te decía, no hay límites en lo que vos le podés pedir. Fíjate. Esta es la versión actual que Luz... ¿Ves? Yo no dije... Pobre mirá, mujer. sí, le quedó... Te dije que es lo que peor está y en la nueva versión. Mirá, las caras no le salen tan bien. Ahora vamos a generar 3 más. Es un problema Dices de que este motor. el modelo nuevo es más potente para personas, por ejemplo. Sí, el modelo nuevo, mirá esto, cámara, Uy. entendió y hizo cualquier cosa. Pero esta ya está bastante mejor, esta podría casi funcionar. El problema, y ahora lo cuento, si querés me volvés a cámara así yo les cuento de qué se trata. Sí. El problema Sí, es que por supuesto. Photoshop, 2 cositas al margen, Photoshop está en un juicio complicadísimo por la posibilidad de salir de su modelo. El botón para salir y el botón para renovar en planes de $1.79. Algo leí de eso. ¿Viste? Se puso muy complicado porque el botón decía, no, contratás por uno solo 79. Uy, excelente. Los primeros 4 días vale 1.79. Después vale 29.97, pero estás contratando todo el año por 3.65. Entonces se armó. Que no tiene nada que ver porque dicen, hicieron un juicio por el motor de inteligencia artificial. Era por la contratación y lo que estaba mal no era el motor, era la contratación. ¿Por qué esta versión funcionan así las caras y todo lo demás tan bueno? Porque, por un motivo. Porque el entrenamiento que hicieron, que fue uno de los 2 problemas, lo hicieron solo con porciones muy pequeñas de caras, para no tener ningún problema de copyright. Entonces, cuando vos notás en este modelo, que era la primera versión, que ahora sale la nueva, de Firefly, ya tiene toda la comparación de todas las pruebas y experimentos que hicimos. Yo ahora acá le tendría que poner el dedito para abajo, para que me entiendan de que no quedaron bien. Como son todas porciones muy pequeñas de caras, verás que lo que sucede, si querés volver a pinchar, Fer, es exactamente eso. Cuando lo vean, por ejemplo, ven que tengo 2 ojos que no coinciden en la misma cara, la boca. Usaron un método que lo hemos contado. Está bueno esto para saber de qué se tratan los sistemas de inteligencia. Usaron un método que se llama Identikit, en el que toman, ves que esta es una cara de hombre con ojos de mujer y este está al revés. ¿Lo ves? Sí, es verdad. Sí. Eso era el motor. Ves que no coinciden la boca con la nariz y los ojos. No son generados todos con el mismo motor, sino son a partir de distintos elementos, que es lo que produce estos resultados. Ves que la nariz no está casi en la misma perspectiva. Este ojo no es de esta cara. ¿Te das cuenta? Sí. Ves que este pedazo corresponde... Y incluso te diría que esto es de una mujer y esto podría ser de un hombre. Este tiene un iris con luz. Entonces, cuando hablan, Fer, si querés volvemos acá a las imágenes, cuando hablan de los modelos, el entrenamiento, bueno, esto es lo que pasa cuando los departamentos legales le dicen no lo entrenen con fotos. ¿Y con qué lo entrenamos? Con pequeñas porciones de fotos para no tener problemas de copyright. Ahora que hicieron esto, ¿qué hicieron? Que esto me apasiona. Hicieron modelos de reconstrucción y les pagaban créditos a las personas para que voten. Entonces, a partir de pedazos de caras que realmente existían, hicieron caras que no existen pero consistentes. ¿Se entiende? Y ahora la nueva versión se autoentrenó. Entonces dice Adobe, tendremos problemas legales porque hicimos trampa para cobrarte la suscripción, pero no con el modelo de entrenamiento. Madre mía, vaya movida. Pero qué bueno, ¿viste? Salvando las caras.
salvando personas, por decirlo así, lo que se refiere a elementos de naturaleza, objetos, etcétera, lo hace súper bien. Increíble, ¿viste? Me ha gustado mucho. Vamos ahora, volvemos a herramientas de productividad. Herramientas como puede ser correo electrónico. Apple nos mostró algunas funcionalidades o mejoras para su correo electrónico, su aplicación de correo, pero yo tengo que reconocer que vengo usando desde hace ya bastante tiempo la aplicación de Spark. La chispa. Y además, han metido funcionalidades de IA bastante interesantes. Así que voy a pinchar aquí. Esto es mi bandeja de correo, ¿vale? Filtrado para que no salga ningún correo extraño por ahí. Entonces, por ejemplo, tengo aquí abierto un correo de Giro, ¿vale? Entonces, Spark tiene la inteligencia artificial arriba a la derecha con un botón que me permite, por ejemplo, resumir un correo. Este correo, imaginad que no me lo quiero leer, entonces puedo pedirle tres tipos de resumen. Un resumen breve, un resumen detallado o que me lo resuma con puntos de acción. Entonces, pues yo qué sé, voy a pedirle que me lo resuma por puntos de acción, que me genere un resumen. Entonces, tarda unos segundos, genera el contenido y aquí me hace el resumen. Bueno, pues me explica: el Banco Central Europeo recortó los tipos de interés por primera vez en 5 años, Nvidia llevó a cabo un desdoblamiento de acciones de 10 por 1, Es decir, si luego reviso yo realmente este correo, efectivamente, ¿veis? Coincide con el resumen que me ha hecho. Bueno, esto es una de las integraciones que me parece bastante práctica, sobre todo para newsletters, etcétera, ¿no? Que yo qué sé, estás suscrito y a lo mejor tienes muchos correos ese día, pero quieres que te haga un resumen y no quieres borrarla, simplemente, pues aunque sea a modo resumen, que te enteres de lo que te han dicho. Luego imaginemos que yo quiero responder un correo, generar una respuesta. Evidentemente no la voy a enviar, pero también tenemos desde el modo de redacción la opción de generar una respuesta utilizando inteligencia artificial. Entonces yo aquí le podría poner un contexto a la IA y, analizando también las conversaciones que yo he tenido en el pasado con mis usuarios, intenta imitar mi estilo. Por ejemplo, le voy a decir responde amablemente agradeciendo la información. Ahora corrijo lo de agradeciendo. O déjalo, a ver si entiende. Venga, pues lo dejo. Agradeciendo la información. Le doy a Enter y empieza a generar un texto. Entonces me dice: hola, gracias por la actualización y la información tan detallada. Es fascinante ver cómo los mercados están evolucionando, especialmente con las recientes decisiones del Banco Central Europeo y la fiebre de las criptomonedas. La aprobación de los FT de Ethereum por parte de la SEC es sin duda un gran paso para el panorama de las criptomonedas en los Estados Unidos. También me llamó la atención el desdoblamiento de acciones de Nvidia. Será interesante seguir su desempeño en los próximos trimestres y, por supuesto, la Eurocopa siempre también añade un toque emocionante a todo. Aprecio mucho el esfuerzo que ponen en mantenernos informados a través de sus boletines y redes sociales. Sigan así, saludos. O sea, ha cogido el contexto del mensaje original y ha generado una respuesta, ya simplemente yo dándole unas cuantas indicaciones. Si esto fuese la respuesta a un usuario, le podría decir: dile que esto, ¿no? O dile que haga esto otro. En fin. Luego, si no me ha gustado la respuesta, le puedo decir que la haga más amplia o que la acorte. Le voy a decir que la haga un poquito más corta, por ejemplo. Entonces vuelve a generarla y aquí está una respuesta más corta. ¿Vale? No la voy a volver a leer para no aburriros. Incluso si no, o sea, si quiero recuperar alguna anterior, puedo ver el historial de peticiones que he hecho. Incluso le puedo decir que revise la ortografía si ha sido, por ejemplo, una respuesta redactada por mí, que puedo reformular el prompt que he hecho, que lo divida en párrafos e incluso cambiarle el estilo, que sea un tono un poquito más amistoso, un tono neutro, un tono formal, corporativo, en fin, para gustos colores. Así que así funciona en realidad la IA de Spark, que, oye, como gestor de correo electrónico, pues me parece una integración muy buena y muy práctica, la verdad. Cuando lo vemos es exactamente la misma implementación del sistema de inteligencia. Tiene formal, neutro, básicamente los contenidos. A ver, lo vamos a notar. Yo recuerdo, a ver, Fer, si vos estás de acuerdo conmigo, cuando la gente empezó a decir, te estoy hablando ahora tal vez 15 años o por ahí un poco más, que decían, pero ahora con Facebook ya no tiene ningún valor que te acuerdes de mi cumpleaños.
Porque claro, te llegaba la notificación espontánea, hoy es el cumpleaños de tu amigo. Y después llegaron esos sistemas que además te armaban la tarjetita para enviar. Entonces la gente cuando empezó a recibir la misma tarjetita de todos los amigos, dijo, ya esto no tiene el mismo valor porque no te acordás de mi cumpleaños, sino que te lo recuerda. Claro que cuando vos respondés, a mí me pasa que si alguien me escribe, me tomo el trabajo de como leí todo, de ponerle, me encantó lo que dijiste, me sentí muy identificado con la IA. Y primero le digo, gracias Carlos, para que no parezca que le contesta, viste, un pegar de gracias por enviar esto. No, gracias Carlos, me pareció una buena sugerencia, viste. Al final los sistemas de IA hacen exactamente lo mismo y ya no va a tener ese valor de decir, mira, me tomé el trabajo de leer todo tu mail y de contestarte incluyendo partes de tu mail para que veas esa cuestión de respeto, ¿no? Se pierde. Sí, a mí me gusta también hacer respuestas más detalladas. En realidad, la IA a veces la hago para que me corrija textos, sobre todo, y los resúmenes. Los resúmenes a veces para newsletters, porque yo estoy metido en 20.000 newsletters y a veces no me interesan mucho o no tengo mucho tiempo para leerlas. Entonces le digo que me haga un resumen y ya está. Luego, sobre todo, para que me revise la ortografía. Tú me has visto muchas veces que me has mandado muchos mails, que a veces lo que hago es escribo primero eso y luego le digo o que me genere un texto en base a las indicaciones que yo le he dado previamente. Pero ya está. Pero bueno, es una opción más que tenemos. Me parece una muy buena integración y oye... A mí me parece que ahorrarnos el copiar, pegar, promptear, volver a copiar y volver a pegar va a ser una ventaja, porque nosotros, por ejemplo, que contestamos muchos mails y decimos con Fer, bueno, vamos a escribirlo primero en español y después lo traducimos al inglés y primero hasta que corregimos la ortografía o lo hacemos un poco más y después lo traducimos y después lo volvemos a pegar, que tal vez hacemos varias veces eso, tenerlo todo ahí, ahorrándose, copiar de un lado, meterlo en chat, volver, me parece que eso va a estar bueno, nos va a ahorrar tiempo. A mí sí que me gustaría, cosa que no sé cómo va a quedar implementado, que quede un historial, como mostrabas recién ahí. Yo tenía una pregunta para hacerte. Si vos envías ese mail y volvés después a esa conversación del mail, ¿quedaron las posibles respuestas? Pues eso ya no lo he probado. Claro, porque sí podría ser una cuestión de privacidad, pero también sería una cuestión muy útil porque yo al final que le contesté, pero yo no había pensado, no sé si te pasa que muchas veces le decís, bueno, dale, lo hacemos. Y después decís, pero yo al final se lo acepté, vas a ver el mail, yo pensé que le había dicho que no, y tal vez sí le había dicho que no, y después dije, como me agarra todo culpa a mí todo el tiempo, le digo, sí, está bien, voy, ¿viste? Y lo borro. Sería bueno saber si quedaba el historial, que aparentemente muchas empresas están con problemas grandes con eso, pero yo estoy totalmente convencido que los sistemas de inteligencia son una adopción de confianza. Si vos no confías en la empresa, no los aceptes, porque una buena experiencia, Fer, en mi opinión, requiere que accedan a tu información. O sea, si no le das tu biblioteca de fotos, ¿cómo te va a ayudar a indexarla? Sí, es así. O sea, al final tienes que confiar en la empresa para poder darle la información y que realmente la inteligencia sea lo más práctica posible. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final esto es como la pregunta que lanzaste, ¿no? Cuando debatimos sobre qué preferíamos, ¿no? Si privacidad total o realmente poder aprovechar todas estas funciones. Claro, es que al final hay que renunciar en parte a una cosa para poder disfrutar de la otra. Y cuanto más concedes, mayor probabilidad hay de una mejor experiencia. Pues al final, lo que nosotros soñamos, y lo digo porque es mi sueño, me hago cargo, de tener un Jarvis. Pero vos lo pensás, si Iron Man, o sea, Tony Stark le está confiando la vida, porque le dice, ¿vos qué harías? Y él se está cayendo del espacio. Está bien que es ficción y todo, pero el punto al que voy es, y yo sacaría toda la energía del sistema de visualización para ponerla en el motor. Y vos decís, le estoy dando la posibilidad de que apague todos los sensores y que le ponga el motor. O sea, ese es el punto. Supongamos que vos tenés una, qué sé yo, porque eventualmente va a ser así. Vos agarrás y le decís, pero yo tengo el dinero invertido en esto, yo lo sacaría. ¿Y qué hago? Invertí en tal cosa. O sea, está ese punto en el que las decisiones cada vez son más importantes. Una cosa es, bueno, le mando una tarjetita rosa o no es lo suficientemente formal. Un mail tampoco es tan grave, digamos, pero va a llegar el momento en el que sí, transferí todos los archivos. O se cometió un error. ¿Qué? ¿Y dónde están los archivos? No están. ¿Eso no es cierto?
Sí, sí, desde luego, eso. Uf, a más de uno le daría sudor frío de ese. Vamos a continuar. ¿Quieres comentar alguna o le doy? Nada No, más. yo tengo preparada para después hacer una demo. Cuando vos me digas con 4, si no, la divido en 2 partes a la demo, que es las herramientas de borrar que mostró Apple y las herramientas de mejora. Las voy a hacer con otra aplicación que se llama Luminar, así que cuando vos me indiques. Pues venga, empieza si quieres por la que más rabia te dé. Bien, vamos a usar la de mejoras y mira cómo lo tenemos preparado, Fer. Ajá. Prepárense, ¿eh? ¿Funciona? Sí. ¡Chachán! Chachán. Porque hicimos varios experimentos. Bueno, esta es la herramienta de Luminar. Yo tomé una de las imágenes. Tiene una que es este botón que tiene en una sola perilla, tiene toda la herramienta de inteligencia artificial. Ustedes miren la imagen, tal vez no se nota, ahora se los voy a mostrar por partes. Va mejorando todas las variables en una sola. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a acercarme y te voy a mostrar que la imagen está tomada. Es una imagen común, plana, es un JPG que tiene mi figura adelante y del fondo por detrás. Entonces, una de las cuestiones que más me gustó es la posibilidad de reiluminarla. Vos venís a las distintas funciones que va teniendo y vas agregando distintos parámetros para llegar a las áreas. Por ejemplo, viñeta, no sé si ven, lo voy a hacer un poquito más grande, llevada para un lado con un borde clarito para un lado, la llevo para el otro, un borde oscuro. Fíjate que es todo súper gráfico e intuitivo, pero esta es la que te mostraba antes de inteligencia, que por ahí yo no quería hacer porque me da vergüenza, pero lo vamos a hacer total. Ahí le puse más suavizada la piel, que como pueden ver en la vida real está un poquitito afectada, o mucho más afectada, que se parece más a la realidad, donde se ven ahí que los años han sido duros conmigo. Y por último, esta posibilidad, que a mí me parece una revolución. No sé si ven, hay 2 reflectores. Uno que apunta a la parte de atrás, identificando, y el otro que me apuntaría a mí. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es apago los 2 reflectores, que es el modo más eficiente. Va a calcular todas la interfaz y lo apaga. ¿Sí? Ahí va a apagar el primero y ahora va a apagar el fondo también. Una vez que apaga ambos, mientras que lo va calculando, te voy a mostrar que si yo muevo esta ruedita, me va a cambiar el ángulo de las... Ustedes tienen que mirar acá los reflectores. Me cambia el ángulo de los reflectores. Entonces le empiezo a dar un poco más de luz al fondo. Lo ven que ahí lo estoy saturando. Con lo cual, vos fíjate lo que es. Bueno, lo voy a llevar muchísimo para que lo vean cómo cambia. ¿Ves? Entonces lo voy a hacer más oscuro al fondo e ir compensando a mí. Mira cómo cambió. Entonces, si yo lo mantengo presionado, se muestra como era la foto normal, pero yo tenía una iluminación común. Mirá cómo cambió en un solo clic. Y esta, voy a buscar otra foto mientras. ¿Qué es lo que más me gusta de esta lógica? Que te permite hacer compensaciones inteligentes. Voy a mostrar una imagen mucho más elaborada, ¿sí? Que tiene una figura y un fondo. Claro que como es un contraluz, también hay que hacer esa identificación. Yo voy a llevarlo hasta ese punto, lo hago mirando de frente, así se los puedo marcar. Le bajo las 2, ¿sí? Para que lo vean. Ahí lo está calculando. Este proceso tarda un par de segundos, que es el recorte de la imagen. Ahí lo hizo. Fíjate que es muy creíble, ¿o no? Sí, sí. Mirá la el verdad pelo. que sí, lo ha hecho súper bien. Mirá lo que es el pelo. Sí, sí. La compensación del destello de luz. Y ahora lo voy a ir haciendo por áreas. Mirá. Ya ves. Mira, Tremendo. vos fíjate que le di menos intensidad al reflector de atrás. Y por último, te voy a mostrar algo que me vuela la cabeza. Vamos a ponerlo en una luz que me guste. Que yo siempre lo digo. Vos fíjate lo que es el contenido generativo de inteligencia. Entonces, venimos a esta parte, que ahora te voy a llevar. Ajá. Claro que ese cielo es precioso, pero voy a elegir un cielo totalmente distinto. Ahí lo toqué. No lo toqué, ahora sí lo toqué. Ahí está. Tachán. No sé si te lo muestro. Ahí cambió todas las nubes, sí, sí. Mirá. Sí, sí. Sí, sí. Era más bonito el original, pero se nota mucho el ejemplo. Era más bonito el original, así que te lo voy a hacer con uno que tenga la misma temperatura de color. Vale. Que es este. Vale. Entonces lo toco. Mira. ¡Guau! Ya ves. Fíjate cómo ha Increíble. cambiado, ¿eh?
Wow. Entonces, ¿viste? Y cuando volvemos a ver, voy a hacer un zoom bastante salvaje. Mirá lo bien que recorta. ¿Se ven los cabellitos uno por uno? No sé si está haciendo foco correctamente. Sí. Si yo toco... Sí, se nota. Sí. Ahí vamos a venir a la parte de arriba. Espera que ahí lo está calculando. Mira. Sí, se nota el cambio. Sí. ¡Wow! Sí. Joder, lo hace muy Así bien. que increíble. Esta aplicación, nosotros tenemos un video, para que voy a salir por el primer plano, no me favorece, o este tampoco. Bueno, no importa, es lo que hay. ¿Qué te iba a decir? Nosotros tenemos un episodio completo mostrándolo tanto para iPhone como para iPad y tiene un cupón de descuento, así que se lo recomendamos. A mí en lo personal es la aplicación que me parece más sorprendente de contenidos generativos. En la próxima intervención, ahora cuando me toque, les voy a mostrar la herramienta de borrado. Muy buena también, eso es. Pues yo ahora voy a haceros una recomendación que es parecida a la aplicación de ChatGPT, pero diferente a la vez. A ver, la aplicación se llama ThinkBuddy, ¿vale? Es esta aplicación que os voy a mostrar un poquito por encima. Yo no la he instalado, quiero hablaros de ella, pero no la he instalado, pero tiene buena pinta. La razón por la que no la he instalado es porque es que ya no doy abasto con tantas aplicaciones. Pero bueno, al final, esta aplicación lo que te permite es tener una integración de modelos de inteligencia artificial en tu Mac de forma prácticamente nativa, ¿vale? Puedes hacer consultas relacionadas pues con cualquier tema. Puedes utilizar esta herramienta para poder escribir, para poder hacer todo tipo de peticiones. Voy a pinchar en este vídeo, no sé si vosotros lo veréis. ¿Vale? Sí. Voy a pinchar en el vídeo, le voy a poner así pantalla completa. Vaya, hombre, hemos pasado el vídeo porque alguien está usando tu cuenta en otra ubicación. ¿Qué dice? Esta es la primera vez que me pasa. ¿Quién está usando mi cuenta? Me han pausado la reproducción de un vídeo de YouTube y esta es la primera vez que me da un error así. Ah, vale, ya sé por qué. Por la tele, que la tengo puesta con un vídeo de YouTube aquí de fondo. Bueno, a ver, os resumo rápidamente. Podéis realizar acciones por voz, podéis tomar screenshot y preguntar sobre ellos, seleccionar texto y hacer peticiones, copiar, pegar y preguntar. Podéis personalizar ciertos atajos. Tendréis también la opción de tener un dictado con el modelo Whisper, que es creado por OpenAI y funciona muy bien para dictar textos largos. Pero al final lo interesante de esta aplicación es su integración con diferentes modelos. Es decir, no se limita a un modelo propio, sino que tú puedes poner el modelo de GPT-4 o GPT 3.5, puedes elegir Claude 3, puedes utilizar modelos abiertos como Mistral, Llama 3 o incluso el de Google Gemini 1.5 Pro, ¿vale? Incluso vi que recientemente metieron una función nueva. Estoy haciendo scroll en la web para que veáis también pues, que tienen funciones muy similares a las de Notion que os he mostrado antes, etcétera. Tienen una función nueva que es un remix de respuestas. Es decir, ¿dónde estaba la función? A ver si la encuentro aquí. Lo que os permite es poder generar una respuesta combinada. No lo tienen en la web, lo tenían creo que en un tweet. Pero lo que os permite es tener una respuesta combinada de los tres modelos. Imagínate que estás utilizando el modelo GPT-4, estás utilizando el modelo Claude y estás utilizando el modelo Gemini, ¿no? Entonces, le puedes hacer una petición y le puedes hacer, dándole al botón Remix, un remix de las tres respuestas que te dan los tres modelos para darte una sola que fusiona lo mejor de cada una. Y eso me ha parecido interesante. Entonces, bueno, que sepáis que es una alternativa para gente que quiera tener una integración de modelos de inteligencia artificial en su Mac. Bueno, pues la verdad que bastante bien. Que por cierto, a nivel de precio no lo he comentado. A nivel de precios, bueno, no está mal para realmente lo que ofrece. Tienes una versión free para que puedas probar, tienes una limitación de mensajes, pero, por ejemplo, la versión Plus son $25 al mes, pero tienes mensajes ilimitados
de GPT-4o, Claude 3, Gemini, etcétera. Es decir, que te podrías estar ahorrando la suscripción a ChatGPT Plus o a Claude simplemente pagando esta suscripción. O sea que, bueno, es otra cosa también ahí a tener en cuenta. Es interesante. Me encantó. No sé si la conocías. No, me encantó. De hecho, me la marqué para verla. Sí, la verdad que me gustó mucho. Yo estoy preparando la imagen ya para lo que viene. Ah, genial. Perfecto. Pues te toca, todo tuyo. Bien. Bueno, lo que preparé esta imagen que se las había preparado la otra vez, volvemos, charán, al Zoom. Preparé esta imagen, pero les voy a hacer un cambio desde la última vez. Muchas veces, cuando uno tiene una imagen como esta y le voy mostrando el Zoom, luce muy bonito estar acá, pero dígame la verdad, ¿cuántas veces pasó que en el cartel o acá dice los baños quedan por allá? Y uno está mostrando un castillo medieval y quiere dar toda la vibra de que está en el medioevo y dice free wifi. No sé si les pasó. O para mostrar, tiene unas antenas que uno dice, antenas de conectividad son un desastre. Y entonces, no pega mucho, ¿no? claro, entonces a mí se me ocurrió mostrarles el uso de la goma. Vamos a ajustarla. Con esta se ajusta el tamaño. Siempre conviene hacerlo pequeño para que tenga poco radio. Y yo voy a tratar de borrar la antena en la parte de arriba. ¡Ting! Voy a volvérselas a mostrar, a ver. Con antena, sin antena. ¿Cuántas veces sacaron una foto re bonita y están los cables? ¿Vieron los cables de tensión? Muchas veces no están soterrados y los cables están afeando todo el frente y vos tenés un frente histórico y queda feo. Por lo tanto, lo segundo que les quería mostrar, vamos a venir acá con los dos dedos porque de costado es medio difícil, es, como pueden ver, el cartel que les había dicho que voy a borrar y hay una señora ahí que no sé qué está haciendo, si la foto era nuestra, esta señora. Por lo tanto, ahí tenemos las dos cosas. No sé si la ven, un cartel y a una señora. Sí, voy a ajustar con esta ruedita, tamaño señora, para que más o menos me quede y le vamos a pintar a esta señora. ¡Parán! No tenemos más señora. ¿Con señora? Sin señora. Bien, y ahora vamos a venir acá, porque no sé si ven, es el cartel que dice salida, ahí, way out, dice. Entonces, se supone que si estás en un castillo medieval no dice salga por aquí, o sea, entonces lo vamos a borrar. ¡Tarán! Entonces, a mí lo que, con cartel y señora, ¡ting! Sin cartel y sin señora. Entonces, cuando lo ves, tu fotografía, y esta era la otra que les iba a mostrar. Está muy lindo el cartel que te explica que es del 1500, ahí está en foco. Recién está. Sí. Pero yo quiero que no esté ese cartel porque a mí me gustaría que parezca, ¡tarán!, una situación de medioevo real. Y una cosa para muchos que me decían, a veces uno hace el efecto y no queda del todo bien. Mira, estoy probando todos. De hecho, ahora estoy haciendo unas pruebas con un Galaxy S24 Ultra y les quedan mal las cosas. Entonces, ¿qué truco encontré yo? Por ejemplo, acá repitió la misma piedra muy cerca. No sé si se ve que esta piedra está repetida 2 veces muy cerca. Sí. Vuelvo a tocar una vez que ya lo hizo. ¿Ves? Y ahí me coincide exacto y ahí me falta un poquito para que una esta rayita. ¿Lo ven? Entonces ajusto al tamaño y lo vuelvo a tocar. Y ahí voy corrigiendo las áreas hasta que quede. Y otro truco es tocarlo en relación a la línea que te molesta. Ahí ya está, no tengo más línea. Y ven que esta parte quedó repetida. Lo que hago es, no los voy a aburrir, pero para que lo entiendan, voy ampliando y voy corrigiendo muy pequeño. ¿Ven? Ahí ya no se repite el patrón, ya lo fui limpiando. Entonces a veces la gente dice, es un toque y se limpia, como lo mostró Apple. No, no es así. Por ahí son 2 o 3 y vas corrigiendo y tal vez se repite la arena, las huellas. En el ejemplo que mostró Apple se repetían las piedras. Yo hubiera hecho primero las piedras y después le hacía el resto del cuerpo. Entonces no se queden con esa parte. Cuando vos lo ves, lo voy a poner ahí, el resultado final queda mucho más bonito que la foto una vez que lo terminaron. Entonces, a mí me parece que con un poco de trabajo, todas estas herramientas
Todas estas herramientas funcionan muy bien, pero la intervención humana todavía existe. O sea, yo a muchas personas dicen, ahora con inteligencia artificial lo hace cualquiera. Y lo mismo decían de, por ejemplo, películas como Forrest Gump. Y a mí me encanta porque venía el director de arte y le dice, mirá, vino Robert Zemeckis, trajo el guión y dijo, hay que sacarle las piernas al Lieutenant Dan. Y dice, pero ningún botón hizo eso. Tuvimos que hacerlo a mano, pintar, recuperar, trabajar. El artista es importante, así que yo creo que lo que mostró Fer y lo que mostramos hasta ahora son herramientas que te ayudan, pero no hacen el 100%. Fer dijo, no, quedó muy largo, lo voy a acotar. Hay un trabajo. Sí tenés un asistente, pero es un complemento. Totalmente, eso es. O sea, al final hay que ver la inteligencia artificial como un ayudante para hacer mejor tu trabajo, pero al final el trabajo lo tienes que hacer tú, ¿no? Es un poco, yo creo, el mensaje que hay que dejar siempre claro. Voy a recomendar ya las dos últimas herramientas. Yo creo que, de todos modos, la gente hoy ya tiene empacho, yo creo, de aplicaciones. Para mí salió buenísimo. Póngannos a ver si les gustó esta modalidad que estamos ensayando para los cursos de inteligencia. Ya tengo el equipo a medio instalar para poder compartir múltiples pantallas, tomas cenitales y todo. Cuéntenos a ver si les gusta esto que vamos haciendo uno y otro, es dinámico. Así nos damos cuenta si vamos por el buen camino. Eso es. Pues nada, vamos con Perplexity. Esta es una aplicación que, bueno, yo os lo estoy mostrando en Mac, pero está disponible en iPhone también y demás, ¿vale? Bueno, en fin, yo creo que muchos ya la conoceréis porque hemos hablado de ella en muchos episodios de podcast. Yo no me canso de recomendarla en vídeos, etcétera. Esta es la herramienta que en mi caso ha sustituido ya prácticamente a Google. Yo cuando ya tengo que hacer una búsqueda o una investigación sobre un tema determinado utilizo Perplexity. Una cosa buena que tiene Perplexity es que te permite elegir el modelo de inteligencia artificial con el que quieres que se ejecuten las respuestas y además los van actualizando siempre súper rápido. Por ejemplo, ahora mismo el más reciente es Claude 3.5 Sonnet, que supera incluso al modelo más avanzado en muchos tests que tenía la gente de Anthropic, que era Claude 3 Opus. Incluso está también por delante de GPT-4. Entonces, yo me vengo a, una vez seleccionado el modelo que quiero, puedo utilizar Perplexity como un chatbot, si así lo desease, ¿vale? Puedo elegir el modo de escritura y simplemente pues irá dándome respuestas a peticiones que yo le haga, simplemente escribiendo sin hacer una búsqueda en Internet. Por ejemplo, le podría decir, escríbeme un post de 200 palabras sobre los perros salchicha. Y en base al conocimiento interno, ¿vale? Me empieza a hacer un post de 200 palabras en base a los perros salchicha, ¿vale? Pero ya está. Bueno, luego, por supuesto, podría seguir repreguntando en base a las sugerencias que me hace o lo que yo desee. Yo sigo al final, a uno. Ah, sí, que es un perrito salchicha, ¿no? No sé de qué me suena. Es muy, muy, muy galán. Sí, golfito. Entonces, a ver, Perplexity donde es fuerte sobre todo es en Internet, ¿no? Cuando buscas en Internet. Por ejemplo, pues vamos a preguntar, haz una investigación profunda en Internet y dime los principales rumores del próximo iPhone 16. Entonces, marco la casilla Pro y ya veis el potencial que va a tener esto cuando yo le dé al botón de enviar, gracias a la función Pro. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que está siguiendo? Primero, buscar los principales rumores sobre el próximo iPhone 16. Y luego, resume los principales rumores encontrados. Entonces, en base a eso, me da mi respuesta, fecha de lanzamiento y posibles modelos, cambios en diseño y tamaño. Me lo ordena además y me lo estructura muy bien para que sea fácil de leer, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer otra pregunta un poquito más profunda, ¿no? Haz una investigación. ¿Qué iPhone le pusiste? iPhone 16. Ok. Vale, le voy a decir, haz una investigación y compara la evolución de las acciones de Apple y Nvidia, por ejemplo. Nvidia en los últimos 5 años. Vamos allá.
Entonces, el modo Pro busca primero la evolución de las acciones de Apple en los últimos 5 años. Siguiente paso va a ser buscar la evolución de las acciones Nvidia en los últimos 5 años. ¿Vale? Primero está con la primera acción, ahí estáis viendo. Ahora está con la segunda, está leyendo varias fuentes y después hace su comparación. ¿Vale? Entonces yo podría ver incluso con más datos lo que ha hecho. Entonces, ¿Le puedes pedir que te lo haga en un cuadro ahora? Venga, ahora le voy a decir que me responda en un ¡Wow! cuadro. Bueno, me está generando la respuesta, rendimiento general, me hace un resumen de cada una, incluso me muestra las acciones anuales, tal. Entonces, le voy a decir, me hace una conclusión, dice, mientras que Apple ha mantenido un crecimiento sólido y estable, reflejando su posición como una de las empresas más valiosas del mundo, Nvidia ha experimentado un crecimiento explosivo, impulsado principalmente por el auge de la IA. ¿Vale? Entonces le voy a decir, ¿me puedes crear una tabla comparativa de ambas? Vamos allá. Entonces, vuelve a hacer una búsqueda, calcula métricas claves como el rendimiento anual y la volatilidad para ambas empresas. Ahí estáis viendo cómo está haciendo el cálculo de todo. Y empezar a crear una tabla con los datos que Fabián me ha pedido que ponga en esa tabla. Vamos a esperar unos segundos. Ahí está usando programación, como veis. ¡Wow! ¿Vale? Y aquí me está empezando a generar la respuesta. Ahí está, Fabi, ahí la tienes. Ahí está creándote la tabla. No se puede creer, ahí están los 5 años. Sí, sí, y ahí está haciendo luego las observaciones para explicar un poco cada apartado. ¿Ves? ¿Qué te parece? Perplexity, muy bueno. Me pareció muy bueno. Sí, sí. O sea, es que la gente cree que Perplexity es solo para buscar, pero es que le puedes pedir lo que te dé la gana. Incluso, luego imagínate, escribe 5 textos sobre esto para mis redes sociales sin hashtag, por ejemplo. Hashtags, por ejemplo. Entonces, en base ya a todo historial, dice, ojo, ahí está. ¿Sabíais que mientras Apple ha mantenido un crecimiento estable, Nvidia ha experimentado un aumento explosivo en sus acciones? En 2023, Nvidia creció un impresionante 238%. Tal, no sé qué. La revolución de la IA está cambiando el juego en el mercado tecnológico. O sea, pueden ser perfectamente Twitch. Sí, son muy buenos. Sí, sí. Curioso dato, fíjate, este es muy bueno. Sí. Curioso dato. En los últimos 5 años, el mejor año para Apple fue 2019 con un crecimiento del 89%, mientras que Nvidia alcanzó un asombroso 238% en 2023. Ambos son gigantes tecnológicos, pero sus trayectorias en bolsa son muy diferentes. ¿Te sorprende? Incluso con la llamada a la acción, sí, para que la gente genere su respuesta. Pues esta es Perplexity, una de mis aplicaciones favoritas y de las que más uso junto con Notion en mi día a día para mi trabajo. Todas las investigaciones que hago para mis guiones las hago con Perplexity. Yo ya no busco en Google, os lo reconozco. Incluso a veces me ayuda a redactar textos y guiones. Es más, os voy a mostrar una última parte de Perplexity, pero insisto, esto ya podría dar paso para un futuro curso de Perplexity o integrado en el de IA. Yo, por ejemplo, puedo crear páginas en Perplexity, ¿vale? Esto es muy potente porque yo luego estas páginas podría compartirlas. Por ejemplo, ¿de qué trata tu página? Rumores iPhone 16, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo. Puedo elegir pues, para el enfoque que va a tener mi página, pues por ejemplo para cualquiera, si quiero que sea optimizado para que la gente principiante lo entienda sin conocimiento previo o para expertos. Entonces voy a dejarlo así, ¿no? En audiencia. Entonces le voy a dar a siguiente y tachan, Fabián, mira lo que está creando. Está creando su encabezado correspondiente, rumores iPhone 16, y me está creando una página incluso con sus checkpoints para hacer rápidamente esas secciones, ¿vale? Nuevas funciones con sus H1, tal, H2, ¿vale? Incluso podría añadir fotos aquí, no sé si ves, o incluso podría añadir secciones. Imagínate que aquí quiero añadir una sección, le puedo decir, por ejemplo, nuevas funciones de botón de acción. Por aquí le voy a decir trucos que se pueden hacer con el botón de acción, ¿vale? Le puedo decir el tema, ¿no? Por ejemplo, que sea conciso, detallado. Vamos a decir conciso porque lo vamos a meter ahí. Puedo elegir si quiero que también sea multimedia y texto. Venga, vamos a darle así. A continuar. Entonces, ojo,
Opa. La imagen no pega, pero lo podría editar, no hay problema, ¿vale? Me da ahí el botón de cambiar. Voy a eliminar la imagen porque no cuadra, pero ojo, ¿eh? Y crea una explicación sobre las funciones que podría tener el botón de acción. ¿Podés tocar donde dice añadir media? Añadir sí, media. Claro, por supuesto. Entonces yo aquí le voy a dar a cambiar. Ahí está. Y yo podría poner... persona usando el iPhone. O sí, persona usando iPhone. Persona usando iPhone. Entonces hace una búsqueda. ¿Vale? Pues mira, vamos a poner a Víctor Abarca. Víctor Abarca, ¿vale? Y pones a Víctor Abarca ahí usando su iPhone. ¿Qué te parece? ¿Y de dónde sacas imaginemos, Google? Hace una búsqueda en Google. Sí. Claro. Está muy bien. Y luego coge... ¿Ves? Tienes fuentes donde coge sus fuentes, ¿vale? Para llevarla en noticias. O sea, hace cita desde las fuentes. Al final, a donde yo quiero llegar es que tú imagínate que ya me gusta esto, ¿vale? Pues yo le doy a publicar, ¿vale? Y esta página está pública para todo el mundo. Es decir, tú imagínate, Fabi, que te estás haciendo un Curiosimartes o tal, pues te creas una página tú adaptada para ti, para tu Curiosimartes, la dejas en la descripción y esta página tiene su propia URL, la puedes meter en tu descripción y es accesible y posiciona en Google, por cierto. Me parece muy bueno. Me sorprendiste. Tú imagínate. Bueno, si estuviéramos en el chat, como hacemos siempre, te pongo ese GIF de tome mi dinero. me vendiste. Fer, o sea, ¿dónde te voy a mandar el mail para que hagas un curso de esto? Me encantó. Es muy potente Perplexity, ¿veis? Bueno, pues eso es una de las funciones que tiene, poder crear páginas adaptadas a tal como tú quieras que sean, o sea, potentísimo. Incluso luego las puedes ver aquí todas, ¿no? Te vas aquí al módulo de páginas y podrías verlas todas, ¿vale? De todos modos, aquí, páginas, perdón, aquí estaría, ¿vale? Incluso podrías ver las vistas que va recibiendo tu página y tal. Yo he hecho un ejemplo deprisa y corriendo. Evidentemente lo hubiera podido hacer más currado, con una mejor estructura, mejores imágenes, etc. Y luego están las colecciones, que las colecciones son, entre comillas, como los GPTs de ChatGPT. Es decir, son, digamos, carpetas que te permiten agrupar conversaciones y que sigan unas instrucciones de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, ya tengo una creada que es escritor de guiones, ¿vale? Entonces, atento. Yo me voy a ir, por ejemplo, guión iOS 18 beta 2. Entonces, él ya tiene unas indicaciones de cómo me gusta a mí escribir mis vídeos, ¿vale? Entonces, yo simplemente le digo, bueno, vamos a escribir el primer guión del día, de hoy, que corresponde al de la segunda beta de iOS 18 que apenas se acaba de liberar. ¿Listo? Entonces me dice, perfecto, tal, no sé qué. Entonces ya me empieza a hacer como una intro. Entonces me dice, ¿quieres que continuemos con este enfoque? Y le digo, me he decantado por esta intro. ¿Qué opinas? Porque a lo mejor a mí se me ha ocurrido una mejor, entonces le pido opinión, ¿vale? Entonces me dice, ojo, fantástica introducción, tal, no sé qué, esta es efectiva por lo que sea. Entonces yo continúo. Digo, antes de meternos a repasar las novedades, me gustaría hacer un contexto previo. Concretamente me gustaría decir que. Entonces yo dicto lo que más o menos me gustaría decir y le da forma. Y le da forma con mi estilo. Dice, bueno amigos, pues sí, ya está con nosotros la segunda beta de iOS 18 y en este vídeo, como podéis imaginaros, vamos a repasar todos sus cambios. Y también analizaremos su rendimiento en comparación con la primera beta que Apple liberó el mismo día de la Worldwide Developers Conference. O sea, y me da un guión incluso a veces con algunos comentarios así un poco a modo muletilla. En fin, ahora sí, vamos a meternos de lleno en las novedades de esta segunda beta de iOS 18. ¿Vale? Entonces yo le puedo hacer algunas modificaciones, ¿no? Como diciendo, oye, has transcrito literalmente yo que te he dicho. Digo, no es necesario modificar esto último. Entonces a veces pues hace algunas modificaciones, etcétera. Luego le digo, me encantó, tal. Y luego, venga, vamos a continuar con las novedades. Entonces yo le digo, me gustaría comentar lo siguiente, que la hoja de la actualización muestra que la beta pesó bastante, que el número de compilación es este, que añade soporte para mensajes RCS, que ahora el icono del App Store se adapta a la nueva interfaz, que iPadOS 18 beta 2, bueno, añade soporte para los mercados alternativos, Bueno, y
Bueno, chavales, yo obviamente a veces no cojo literal esto porque no me gusta decir chavales. Vamos a meternos ya con las novedades de esta segunda beta de iOS 18, que hay cosillas interesantes que comentar. Para empezar, esta actualización no es precisamente ligera, estamos hablando de 1,44 gigas, así que asegurad de tener espacio suficiente antes de lanzarlos a instalarla. Muy bien. O sea, ¿qué potencial tiene Perplexity, amigos? Por favor, sí, sí. La parte de redacción y todo, muy creíble, me gustó mucho. Y yo que grabo con Pronter, pues imagínate el tiempo que me ahorra muchas veces para estructurar guiones. O sea, es brutal. En fin, podríamos seguir. Podría mencionar también la suite de Workspace de Google, Gemini, pero daría, yo creo, para también un rato de conversación. Y yo creo que por hoy... Qué bueno que se quedó el episodio, me gustó. En fin, amigos, espero que os haya gustado este fragmento de nuestro podcast premium y ya aprovecho que si os gustó el formato, que sepáis que esto lo hacemos cada semana. Es uno de los beneficios que tenéis si os suscribís a lamanzanamordida.com. Simplemente pincháis en la URL que os dejo en la descripción, elegís cualquiera de los planes y listo, disfrutaréis de un podcast semanal, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y también podréis llevaros regalos. Precisamente en las próximas semanas vamos a regalar 2 HomePod de segunda generación a uno de nuestros suscriptores, así que si os apuntáis todavía estáis a tiempo de participar. Por mi parte nada más, daros las gracias y nada, que la semana que viene volvemos con más contenidos, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!